José Guadalupe Guerrero Gutiérrez, ¿Qué edad tienes? 32 años. ¿Qué fue, José, lo que se te diagnosticó? Se me diagnosticó un tumor grado 3, en hematoma, ¿no? Grado 3 en parte derecho de la cabeza. ¿Cuáles fueron los síntomas que tuviste al principio? ¿Puede repetir el primero? Es que tronó la silla. ¿Tronó la silla? Sí. ¿Cuál fue el diagnóstico que se te dio? Se me dio un tumor, que es un hematoma grado 3 de mi parte derecha de la cabeza. Y ¿Este glioblastoma cuándo se te diagnosticó? en mayo del 2018. Del 2018. Ajá. ¿El médico y la clínica? Fue en la clínica 1, estaba pegada a la vía rápida, el doctor se llama Mendoza. El doctor Mendoza. Ajá. El doctor Mendoza, ¿qué expectativa te dio? Lo de Al principio. al principio, pues me dijo que tenía un tumor maligno, porque me dijo que eran 4 tipos y yo tenía el tercero. Me dijo que me hizo una, ¿cómo se llama? Una operación en la que me dijo que no me lo podía quitar porque lo tenía muy pegado a los nervios. Me dijo, si te lo llevo a quitar, dice, puede ser que la mitad de tu cuerpo ya no lo puedes mover, dice. Entonces nada más me hicieron una biopsia. Hicieron una biopsia. Ajá, una biopsia. Después de eso, entraste tú en un tratamiento En un tratamiento oncológico. que es lo de la quimioterapia, que me tocó que me pusieran 3 intravenosa y como 3 meses estar tomando cápsulas. ¿Qué sentías? ¿Cuáles fueron los efectos? Vómito, mareos, ¿Pérdida de apetito, no? sí, también pérdida de apetito y sí, pues sí, como convulsiones todavía, pero un poco, ya menos, fueron disminuyendo. Fueron disminuyendo. ¿Cuándo iniciaste y por qué iniciaste tu tratamiento de cannabis? Después de que salí de la operación, anduvimos buscando otras opciones también que nos sirvió para lo del cáncer. Y ya fue cuando miramos Fundación Loto Roco. Y eso fue lo que... ¿Hace cuánto que iniciaste el tratamiento de cannabis? Cannabis tengo 1 año y como 3 meses. 1 año y 3 meses. Ajá. ¿Qué has sentido en este año 3 meses? No, muchos cambios muy importantes porque pues ya no he sentido tanto las convulsiones que tenía anteriormente. ¿Cómo se llama? Lo que se me dormía, del brazo y la pierna ya no. Y tarda y ahora es más tardado, puede tardar hasta pasadito de 1 mes. Ya no es constante como antes, que a veces que 1 o 2, 3 veces por semana. Por semana tenías Las convulsiones. Ándale, las convulsiones. Ahora ya no. ¿Has tenido otros análisis más actualizados? Sí, hace como 1 mes y me hicieron otra resonancia en la cual me dijeron que no se miraban síntomas ni tumorales, que ya nomás lo único que se miraba era la cicatriz y pues lo inflamado, pero que no se miraban residuos. No hay ningún tipo de residuos que ellos estaban esperando que ellos encontrar. esperaban encontrar, y que no encontraron. ¿Qué te gustaría decirle a la juez que lleva el caso de la fundación a tu nombre? Pues que nos diera el permiso de poder usarla ya normalmente, porque ya mire que sí es muy productiva pues para unas enfermedades, no nomás para esto, ¿verdad? No nomás para esto. Dentro de tu condición, José, ¿qué expectativas de vida te daban? Pues muy pocas, porque me decían que pues puede durar 1 año o 2 años y de ahí no pasar pues. Y ahorita, no pasar. Ya ahorita ya tengo 1 año 3 meses y ya me siento mejor pues que cuando empecé, que llegué aquí, no me sentía igual. ¿Ha habido una mejoría constante? Apetito, todo. ¿Tu vida ha vuelto a la normalidad? Se puede decir que sí, ya ha mejorado un poco. Perfecto. Las secuelas de la cirugía, cuando te hicieron esa cirugía, ¿tienes efectos secundarios de esa cirugía? Pues ahorita ya no. Con el tratamiento han disminuido todo con el tratamiento del cannabis.
Sigo tomando pastillas, ¿verdad? Pero yo digo lo que me ha ayudado mucho ha sido el medicamento del cannabis.